¿Cree que su dormitorio es su santuario? ¿Es el lugar donde el cuerpo y la mente finalmente descansan, se reparan, se resetean para el día siguiente? Pues hoy voy a pedirle que lo mire con otros ojos, porque millones de personas mayores de 60 años se van a la cama cada noche rodeadas de objetos que parecen completamente inofensivos, parte natural de su vida, de su rutina de siempre. Y lo que no saben es que algunos de esos objetos están saboteando su salud en silencio, hora tras hora mientras duermen. Están interfiriendo con las hormonas que reparan el corazón. Están bloqueando el sueño profundo, donde el cerebro se limpia de toxinas. Están aumentando el riesgo de caídas, de hipertensión, de deterioro cognitivo. Y todo esto ocurre mientras usted cree estar descansando. Porque hay algo que me genera una profunda frustración como médica especialista en salud del envejecimiento. En mi consulta, veo semana a semana a personas que tienen la presión descontrolada a pesar del medicamento, que se despiertan agotadas después de 8 horas en cama, que sufren de niebla mental que no se va, que tienen dolores crónicos sin causa aparente. Y cuando exploro con detalle cómo es su dormitorio, siempre aparece el mismo patrón. Nadie, en ninguna consulta anterior, les preguntó nunca cómo es el entorno donde duermen, porque la calidad del sueño no depende solo de cuántas horas está en cama, depende del entorno exacto en que duerme. Y ese entorno, en la mayoría de los hogares, está lleno de saboteadores invisibles. El sueño no es un lujo. Para una persona mayor de 60 años, es la medicina más potente que existe y la única completamente gratuita. Es durante el sueño profundo, cuando la hormona de crecimiento repara los tejidos y mantiene la masa muscular. Es cuando el sistema linfático del cerebro, ese sistema de limpieza nocturna que la ciencia descubrió hace apenas una década, elimina las proteínas tóxicas asociadas al Alzheimer y al deterioro cognitivo. Es cuando se consolida la memoria, se regula la presión arterial y se fortalece el sistema inmune. Cada noche de sueño fragmentado o superficial es una noche en que todos esos procesos quedan incompletos. Antes de comenzar, quiero que haga algo ahora mismo con total honestidad. Escríbame en los comentarios. Tengo X años y en mi mesilla de noche tengo esto. Por ejemplo, tengo 67 años y tengo el teléfono, el reloj digital y un vaso de agua en la mesilla. O tengo 72 años y duermo con la manta eléctrica encendida toda la noche porque siento frío. Sin vergüenza. La mayoría de las personas tiene al menos 3 de los 5 objetos que voy a revelar hoy. Y no lo saben porque nadie les explicó nunca el impacto real que tienen sobre la salud nocturna. Soy la doctora Aurora Caetano, especialista en medicina del envejecimiento y calidad del sueño. He dedicado décadas a entender por qué los adultos mayores se despiertan cansados, con la presión alta, con la mente nublada, incluso cuando duermen muchas horas. Y una parte importante de la respuesta está en algo tan simple y tan invisible como los objetos que los rodean mientras duermen. Lo que compartiré hoy está basado en evidencia científica publicada. Esta información nunca reemplaza su consulta médica regular, pero si nadie le había explicado cómo su entorno nocturno afecta directamente su salud cardiovascular, cognitiva y hormonal, hoy voy a hacerlo con la claridad que merece. Empecemos por el compañero más fiel de la vida moderna, el teléfono. Lo usamos para todo. Hablar con los hijos, ver fotos de los nietos, leer noticias, escuchar música, usarlo como despertador. Es tan práctico y tan útil que parece absolutamente natural que su sitio sea la mesilla de noche. Siempre a mano, siempre cerca. Pero déjeme ser muy directa con usted. Tener el teléfono a menos de 2 metros de su cabeza mientras duerme es uno de los actos de autosabotaje más documentados científicamente que existe para el sueño y la salud cerebral. Para entender por qué, necesita conocer al director de orquesta de su salud nocturna, la melatonina. Cuando el sol se va y la oscuridad llega, su cerebro empieza a producir melatonina, la hormona que activa el modo reparación de todo el organismo. Es la señal maestra que le dice al corazón que baje la frecuencia, a los riñones que reduzcan la producción de orina, a las células que activen sus mecanismos de regeneración. Sin melatonina en niveles adecuados, ninguno de esos procesos funciona bien. Ahora imagine la escena. Son las 10 de la noche, todo en penumbra. Usted revisa un último mensaje antes de dormir. Esa pantalla, aunque sea pequeña, emite luz azul concentrada que los fotorreceptores especializados de su retina interpretan como luz solar.
La reacción es inmediata. La producción de melatonina se frena en seco. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism encontró que la exposición a pantallas antes de dormir puede reducir la producción de melatonina hasta en un 85%. Aunque la intensidad de la luz de los teléfonos es menor que la del sol, la exposición justo antes de dormir interfiere con el proceso de inicio del sueño de manera clínicamente relevante para adultos mayores, cuya producción de melatonina ya es naturalmente más baja que en personas jóvenes. Pero el problema no termina en la luz. Es también la estimulación. Cada notificación, cada mensaje, cada titular de noticias mantiene al cerebro en estado de alerta activa. Libera pequeñas dosis de dopamina que generan ese enganche que todos conocemos. Es el estado exactamente opuesto a la calma progresiva que el cerebro necesita para descender a las fases de sueño profundo. Y noche tras noche, este hábito acumulado produce exactamente lo que usted ya conoce. Se despierta cansado, con la mente turbia, sin saber por qué, cuando lleva 8 horas en cama. La solución es simple, gratuita y sus efectos se sienten en 3 noches. Establezca su hora de oro. Al menos una hora antes de dormir, el teléfono se apaga y se aleja. No en la mesilla, no en el suelo al lado de la cama. Fuera de la habitación, cargándose en el pasillo o en la sala. Si lo usa como despertador, esa es la excusa perfecta para comprar un reloj despertador de los de toda la vida. ¿Y qué hacer en esa hora sin pantalla? Lea un libro de papel, con una lámpara de luz cálida. Escuche música tranquila. Hable con su pareja. Haga estiramientos suaves. Esos rituales le mandan al cerebro exactamente la señal contraria a la del teléfono. Es hora de bajar la guardia. Es hora de reparar. El segundo objeto es el primo hermano del teléfono en cuanto a sabotear el sueño. Ese radio despertador clásico con números digitales brillantes que lleva décadas en su mesilla, mirándole toda la noche. Le da la seguridad de saber la hora si se desvela. Pero esa seguridad tiene un precio que pocos calculan, y es un precio que se paga en sueño profundo y en salud cardiovascular. El primer problema es la luz continua. A diferencia del teléfono, que solo perturba cuando lo activa, el reloj digital emite luz constante las 8 horas que intenta dormir. La glándula pineal, productora de melatonina, es extremadamente sensible a cualquier señal lumínica nocturna, incluso señales tenues y continuas. La luz artificial por la noche, incluso de baja intensidad, interfiere con los ritmos circadianos y se ha relacionado con mayor incidencia de desequilibrios hormonales, alteraciones metabólicas y problemas cardiovasculares en estudios epidemiológicos publicados en revistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones de investigación circadiana. Pero el segundo problema, el que más me preocupa clínicamente, es la tiranía del reloj. Imagine la escena que millones de personas viven cada noche. Se despierta en mitad de la noche. Lo primero que hace, por instinto, es mirar los números brillantes. Las 3:15 de la mañana. Y en ese segundo, su mente arranca sin control. Solo he dormido 3 horas. Tengo que dormirme ya, si no mañana estaré deshecha. Me quedan menos de 4 horas. ¿Y si no puedo volver a dormirme? En ese momento acaba de activar la respuesta de estrés completa. El cortisol sube. El corazón se acelera, la presión sube, y con el organismo inundado de hormonas de alerta, volver a dormirse se vuelve casi imposible. Esto tiene nombre en la medicina del sueño: insomnio psicofisiológico. El reloj se convierte en un juez que mide su fracaso cada vez que lo mira. La solución más sencilla del mundo: gírelo para que no vea la pantalla. Seguirá sonando por la mañana, pero habrá eliminado su poder de ansiedad. Una opción todavía mejor es reemplazarlo por un despertador analógico sin pantalla iluminada. Si insiste en uno digital, elija uno con regulador de intensidad en el mínimo absoluto y con números en color rojo o ámbar, los tonos del espectro que menos interfieren con la melatonina según la ciencia circadiana. Recuerde, el dormitorio es para desconectarse del tiempo, no para ser su esclavo. Y llegamos al objeto que más sorprende a mis pacientes cuando se los menciono. Porque este es puro confort, puro placer, especialmente en invierno o cuando hay dolores en los huesos y las articulaciones. La manta eléctrica. ¿Qué puede tener de malo meterse en una cama calentita? La sensación es maravillosa, no lo niego. Pero si la deja encendida toda la noche,
Está bloqueando uno de los mecanismos biológicos más fundamentales para la calidad del sueño profundo. Aquí está la biología exacta. Para que su cuerpo entre en las fases de sueño más reparadoras, el sueño de onda lenta y el sueño REM, su temperatura corporal central necesita descender aproximadamente 1 grado. Este descenso de temperatura no es accidental. Es una señal biológica fundamental, inscrita en su ritmo circadiano, que le dice al cerebro que active el modo reparación nocturna. Las estructuras que controlan el sueño en el hipotálamo responden directamente a esa caída de temperatura, como si fuera una llave que abre la puerta del sueño profundo. La ciencia sobre esto es sólida. Estudios en cronobiología del sueño demuestran que el exceso de temperatura ambiental suprime específicamente las fases de sueño profundo y REM, los dos tipos de sueño que más necesita una persona mayor de 60 años. Un entorno térmico que impide que la temperatura corporal central descienda hace que el sueño se quede atascado en fases ligeras. Puede dormir 8 horas y despertar como si fueran 4, exactamente porque le faltó la profundidad. Y a eso se suma la deshidratación. El calor constante activa la sudoración nocturna y le hace perder líquidos, espesando la sangre exactamente en el periodo en que el corazón más necesita descansar. ¿Significa esto que tiene que renunciar a ese placer en las noches frías? Absolutamente no. La estrategia se llama precalentar y desconectar, y es perfecta. Media hora antes de acostarse, encienda la manta y deje que caliente las sábanas y cree ese nido acogedor que tanto le gusta. Justo antes de meterse en la cama, apáguela y desenchúfela completamente. No basta con apagarla desde el mando a distancia. Así obtiene lo mejor de los dos mundos. La delicia de una cama caliente, que relaja los músculos y facilita conciliar el sueño, sin bloquear el enfriamiento corporal natural que necesita para el sueño profundo. Para mantener el calor durante la noche, use capas, pijama de franela, sábanas gruesas, 1 o 2 mantas de lana que pueda quitar o agregar según necesite. Y aquí está el que más sorprende a todos, el que prometí que no esperaría, porque este parece completamente incuestionable. Un vaso de agua en la mesilla de noche. Los médicos siempre decimos, hidrátese, beba agua. Y es absolutamente verdad. La hidratación es vital. ¿Cómo puede ser malo tener agua a mano de noche? La respuesta está en el cuándo y en un fenómeno que afecta a 3 de cada 5 personas mayores de 70 años, la nicturia. Ya hablamos en profundidad de la nicturia en otro video de este canal, pero aquí el punto específico es el vaso de agua en la mesilla. Cada vez que se desvela por cualquier razón, ese vaso está ahí, invitando a dar un sorbo. Ese sorbito a la 1 de la madrugada, ese trago a las 3. No parecen gran cosa, pero son suficientes para llenar progresivamente la vejiga y garantizar otra visita al baño 1 o 2 horas después. Y cada visita al baño es lo que en medicina del sueño llamamos una interrupción de ciclo. Su sueño funciona en ciclos de aproximadamente 90 minutos con distintas fases. Cuando algo la interrumpe, no puede retomar el ciclo desde donde lo dejó. Tiene que volver al principio y comenzar desde cero. Para una persona mayor de 60, esa recuperación del sueño profundo después de un despertar es más lenta y más difícil que en personas jóvenes. El resultado acumulativo de semanas y meses de sueño fragmentado es exactamente el perfil de salud que más preocupa en geriatría. Mayor riesgo de hipertensión, de problemas cognitivos, de caídas nocturnas, de deterioro del sistema inmune. Y el riesgo de caída merece un párrafo propio. Levantarse a oscuras en medio de la noche, medio dormida, con la presión arterial aún ajustándose a la posición vertical, es el contexto exacto donde ocurren las caídas nocturnas. Y una caída en una persona mayor puede desencadenar una fractura de cadera cuyas consecuencias van mucho más allá del hueso. La solución no es dejar de hidratarse, es hidratarse con estrategia a lo largo del día, concentrando el consumo antes de las 6 o 7 de la tarde y vaciar la vejiga completamente justo antes de acostarse. Y el vaso de agua, fuera de la mesilla. Quite la tentación y corte el ciclo. Y llegamos al más silencioso de todos, el que parece más inofensivo de ver y que en realidad actúa sobre su cerebro durante las 8 horas completas que intenta dormir. No es un solo objeto, es una constelación de pequeñas luces que pueblan su dormitorio y que juntas crean lo que los especialistas en cronobiología llaman contaminación lumínica nocturna.
Está la lucecita roja de la televisión en modo espera, el piloto verde de la regleta, el parpadeo azul o verde del router, que quizás está en el pasillo pero cuya luz alcanza la habitación, el indicador del purificador de aire, el punto del cargador del teléfono. Por separado, cada una de esas luces parece absolutamente trivial, pero su cerebro no las ignora, aunque sus ojos estén cerrados. La glándula pineal es sensible a señales lumínicas que atraviesan los párpados. Cada uno de esos destellos constantes es un susurro que le dice al sistema circadiano: no es completamente de noche. Algo sigue activo. Mantente en alerta superficial. La evidencia científica sobre esto es clara. La exposición a luz artificial durante la noche, incluso de baja intensidad, desregula los ritmos circadianos, inhibe la secreción de melatonina y se asocia con mayor prevalencia de obesidad, hipertensión, resistencia a la insulina y desequilibrios hormonales. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México publicaron evidencia directa de que la luz artificial nocturna altera el sistema circadiano, con consecuencias documentadas para la salud metabólica y cardiovascular. No es el efecto de una noche, es el efecto acumulado de meses y años durmiendo en un dormitorio que nunca llega a la oscuridad que su cerebro evolutivamente necesita para activar la reparación nocturna completa. La solución es lo que llamo la operación apagón total y tiene 4 pasos simples. Primero, esta noche apague todas las luces de la habitación y quédese quieta un minuto con los ojos adaptados a la oscuridad. Se sorprenderá de cuántas pequeñas luces hay. Identifíquelas todas. Segundo, consiga un rollo de cinta aislante negra, la más barata, y tape con un trozo pequeño cada una de esas luces: el router, la televisión, los cargadores, la regleta. Que no quede ninguna visible. Tercero, si el router está dentro de su dormitorio o en el pasillo inmediato, búsquele otro hogar, el salón o una habitación alejada. La señal Wi-Fi llega a toda la casa. Y si es posible, apague el router al acostarse. No necesita conexión a Internet mientras duerme. Cuarto, si aún entra luz de la calle a través de las ventanas, invierta en unas cortinas opacas o en un antifaz de calidad. La oscuridad total que necesita su cerebro para producir melatonina al máximo es la oscuridad que sus ancestros tenían hace miles de años, antes de que la electricidad cambiara la noche para siempre. Lo que ocurre cuando lo hace todo bien. El dormitorio como medicina. Quiero que entienda el panorama completo de lo que está en juego cuando su dormitorio está correctamente configurado para el descanso. El sueño profundo e ininterrumpido, en un entorno de oscuridad total y temperatura adecuada, es el estado donde ocurren las 5 reparaciones más críticas del organismo humano. La hormona de crecimiento alcanza su pico nocturno y repara tejidos musculares, articulares y cardíacos. El sistema linfático cerebral se activa y elimina las proteínas beta-amiloide y tau, asociadas al Alzheimer y a la demencia. La presión arterial baja naturalmente su punto más bajo, dando al corazón el único periodo real de descanso de las 24 horas. El sistema inmune libera citocinas reparadoras que combaten inflamaciones crónicas, y la memoria consolida los aprendizajes del día, protegiendo la función cognitiva a largo plazo. Cuando su dormitorio está lleno de luces que bloquean la melatonina, de calor que impide el enfriamiento corporal, de estímulos que mantienen el cerebro en alerta, de interrupciones que fragmentan los ciclos, ninguno de esos 5 procesos se completa correctamente. Noche tras noche, semana tras semana, año tras año. Y el resultado acumulado es exactamente el perfil de deterioro que atribuimos automáticamente a la edad: fatiga crónica, presión alta resistente al medicamento, dolores difusos, niebla mental, sistema inmune débil. La buena noticia es que ninguno de los 5 cambios que describí hoy cuesta dinero significativo. Una cinta aislante negra, un reloj analógico, aprender a usar la manta eléctrica de manera diferente, mover el teléfono fuera de la habitación, ajustar el horario de hidratación. Son gestos pequeños, pero su impacto en la salud de una persona mayor de 60 años puede ser mayor que muchos medicamentos que tomamos sin cuestionar. Empiece esta misma noche con uno solo. Elija el que le sea más fácil de aplicar. Sienta la diferencia al despertar mañana. Y cuando lo note, agregue el siguiente. Construya su santuario de sueño de a un cambio por vez, sin prisa, sin agobio.
Si este video le reveló algo que nunca había relacionado con su cansancio, su presión o su memoria, le pido que haga una cosa. Compártalo. Mándelo a alguien de su familia que duerma mal, que se despierte agotado, que tenga la presilla de siempre a un palmo de la cabeza. La información que mejora el sueño mejora la vida entera. Suscríbase al canal y active las notificaciones para seguir recibiendo ciencia aplicada al envejecimiento con dignidad. Y cuénteme en los comentarios, ¿cuál de los 5 objetos tiene ahora mismo en su dormitorio? ¿Cuál le sorprendió más? Voy a leer cada respuesta. Aquí la doctora Aurora Caetano. Cuide sus noches, cuide su vida. Nos vemos en el próximo video.